Lo que no puedes hacer es decir, oye, esta estructura de mercado, no la práctica, sino toda la estructura de mercado es ilegal. ¿Ya? Eso es un sinsentido económico. Le damos la bienvenida a Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Bienvenido, señor Macera, Exitosa Perú. Hola, ¿qué tal? Exitosa. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿existe esto del oligopolio, ley antimonopolio, antioligopolios? Porque hoy día el Premier lo ha vuelto a decir. Parece que se ha convertido en el caballito de batalla. ¿Qué de nuevo le van a poner para que sea una propuesta viable? A ver, lo que hay que entender es que lo que existe hoy en el Perú y en realidad en casi todo el mundo es regulación que combate el abuso de las posiciones de dominio o posiciones monopólicas. Entonces, lo que se combate es el abuso de esas posiciones y para eso está, y eso está, como mencionaba el exministro Tuesta, en el artículo 61 de la Constitución, que dice literalmente que el Estado combate toda práctica anticompetitiva, ¿no? Y el abuso de las posiciones de dominio. Eso está en el artículo 61. Y además hay legislación e instrumentos que se encargan de hacer efectiva esta política, principalmente a través del INDECOPI, ¿no? El INDECOPI, de hecho, ya tiene, ¿no? Creo que eran como 11 procesos sancionadores entre hasta enero, febrero de este año, y ya ha sancionado malas prácticas competitivas de carteles, ¿no? Tenemos el tema del balón de gas, teníamos el tema del oxígeno medicinal. Entonces, lo que hay que combatir son estas prácticas abusivas que pueden haber en algunos mercados y para eso está el INDECOPI. Lo que no puedes hacer es decir, oye, esta estructura de mercado, no la práctica, sino toda la estructura de mercado es ilegal. ¿Ya? Eso es un sinsentido económico. ¿Ya? Tienes demasiados ejemplos en donde eso es simplemente imposible, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los monopolios naturales? ¿No? ¿Qué hacemos con los Sedapal? ¿Qué hacemos con los que distribuyen la luz? ¿No? En Lima, Luz del Sur y Enel, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Les ponemos otra tubería al costado para que compita con la de Sedapal? No, claramente no tiene ningún sentido. Eso son estructuras de mercado en donde solamente hace sentido que esté una sola empresa regulada. Entonces, cuando tenemos estas estructuras de mercado donde la competencia es muy difícil y no hace sentido, lo que hace es se pone a un regulador. Están, ¿no?, los que reguladores en algunos casos pueden ser que existen. ¿Perdón? Se supone que le pones reguladores que existen, pero que hagan o no bien su trabajo, esa es otra cosa. Entonces, partamos de algo, de que no deberían existir los monopolios y los oligopolios de los cuales el Premier habla, porque no está hablando de Sedapal, está hablando de empresas privadas, porque ya hay la ley, y la ley los prohíbe, no exactamente eso, pero la mala competencia, la situación de dominio. Entonces, no debería haber un monopolio, si es que existe un monopolio fuera de los que ya usted bien explicó. Si existen es porque no están aplicando bien a la ley, los reguladores están haciendo mal su trabajo. No, a ver, de repente no he sido suficiente, no he sido muy claro. Tú no puedes prohibir la estructura de mercado, o sea, tú no puedes decir están prohibidos los monopolios o están prohibidos los oligopolios, porque hay mercados que solamente pueden funcionar bien cuando hay una estructura de ese tipo por economías de escala, por diferentes motivos. Además, hay empresas que han ganado la preferencia de los consumidores a lo largo del tiempo y han adquirido una posición de dominio, ¿no?, con la preferencia de los consumidores, que podrían perfectamente enfrentar competencia mañana. ¿No? Hay además, y esto es muy importante, hay además también monopolios estatales, ¿no? O sea, está el Banco de la Nación, ¿no? Tienes a ENACO. ¿Qué hacemos además con los monopolios legales tipo las patentes? ¿No? Una empresa que tiene una patente y que solamente puede explotarla ella. Entonces, hay un montón de estructuras de mercado en donde lo que se tiene que verificar es que haya competencia entre las empresas que participan cuando sea una estructura llamada oligopólica, es decir, no hay pocas competencias, pocas empresas. Y en los casos en donde hay una estructura monopólica,
para ciertos mercados hay que verificar que se esté comportando adecuadamente, ¿no? Y estos son los monopolios naturales regulados, ¿no? De los que hablaba hace un momento, ¿no? Como los que proveen servicios públicos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que estemos entrando en esta narrativa parecida a la que hemos tenido en otros países de la región, ¿no? Venezuela o Argentina, ¿no? Donde se culpa al empresario o a la estructura de mercado de que los precios sean altos y no a la causa de fondo, que en esta situación particular es el contexto internacional, ¿no? Entonces, lo que podría dar a entender este tipo de ideas es eventualmente preparar el espacio político para tener iniciativas incluso más avesadas como controles de precios. Muy bien, entonces este tipo de iniciativas. Te escucho, perdón. Te hace sin sentido eso porque ya lo has explicado ampliamente. Hay un ministro de Economía que debe estar en contra de estas declaraciones, pero que no lo hemos oído, de verdad, habla muy poco y que podrían estar afianzando algún tipo de ideología. Pero más allá de eso, ha tocado un tema que es el contexto internacional. Me parece que le echan la culpa a todo el mundo, el contexto internacional, que tiene que ver, por supuesto, y que ha remecido a todo el mundo. El tema de los oligopolios, de los monopolios, que no lo explican bien, sino que parece más populista, pero tiene algo que ver también el mal manejo, se maneja mal el tema de la economía, se maneja mal el tema de los funcionarios, no está dando resultado. La gente está diciendo, me falta plata en el bolsillo y ¿sabes qué? Tú arréglame la cosa. Sí, hay varios puntos ahí, algunos de corto plazo, otros de más de largo. A ver, rápido. Los de en corto plazo. Efectivamente, el principal motivo de la causa, la causa de la inflación central que tenemos hoy día es el contexto internacional, ¿no? Así como tenemos nosotros entre 6 y 7% de inflación anualizada, lo mismo, un poquito más incluso tienen Chile, Colombia, México, Brasil está más arriba, Argentina mucho más arriba. Este es un tema global. Estados Unidos también más arriba. Eso no significa, sin embargo, que no hayamos cometido errores internos. Por ejemplo, creo que está claramente los bloqueos en carreteras que impiden que los productos puedan llegar a los mercados de destino, ¿no? Tienen un impacto sobre escasez y tienen un impacto sobre precios, ¿no? Eso es netamente local. Ahí la responsabilidad del incremento fuerte de precios que hemos tenido en legumbres, en zanahoria, en las últimas semanas es netamente, por lo menos en la capital, es netamente local. Luego, creo que la respuesta que ha habido del gobierno para este incremento de precios, de repente quizá tampoco ha sido la mejor. Quizás se podría haber pensado, por ejemplo, en subsidios más y mejor focalizados, ¿no? Con esta idea de reducir los tributos en IGB y en ISC, en realidad proporcionalmente estamos ayudando más con dinero público a las familias que menos necesitan, ¿ya? Y eso es bien importante entenderlo, porque en el presupuesto público lo que tendríamos que pensar es cómo usamos esta plata, que es poca, el Estado peruano no tiene mucha plata, para ayudar a quienes realmente están en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Eso lo podemos hacer a través de repente subsidio, mayor apoyo a comedores populares, podemos hacerlo a través de un bono más grande para la compra de gas, ¿no? Podemos hacerlo incluso a través de un bono en efectivo adicional, ¿no? Más acotado que Yanapay, ¿no? No para tanta gente, pero para las familias que en serio lo necesitan. Focalizar mejor, que me imagino que eso es focalizar mejor, hacer esta tarea más fina, porque o si no le llega a todos indistintamente y no le llega al más necesitado. En resumen, es lo que me está diciendo. Falta la focalización. Por supuesto, y además te llega menos, ¿no? Porque como han recibido todos, incluyendo los que no necesitan, entonces al que sí necesita, le va a llegar una menor proporción. Y el último punto, y perdóname acá ya, con eso termino, ya la parte más de mediano a largo plazo, es que necesitamos una administración, un gobierno que promueva más el trabajo, que promueva más la inversión, porque al final lo único que podemos hacer realmente efectivo para mejorar los ingresos de las familias en esta coyuntura de inflación es que haya más trabajo, ¿ya? Es que haya más trabajo, mayores ingresos, ¿ya? Y lamentablemente el gobierno está con una serie de iniciativas que probablemente impidan
que se pueda crear todo el trabajo que podríamos crear en una coyuntura de precios internacionales altos que de cierto modo en el otro lado también nos beneficia a nosotros por el lado de las exportaciones, ¿no? Porque ojo, así como nos pega los precios altos en el lado de del costo de la canasta familiar, ¿no? Que obviamente es lo que más duele el bolsillo de las familias, el lado positivo del incremento de precios internacionales va porque nuestras exportaciones valen más. ¿Ya? Eso se traduce también en mayores impuestos y eso se puede traducir también en mayor gasto, se puede traducir en mayores empleos y lamentablemente esta parte positiva no la estamos aprovechando. Muy bien, y esta parte positiva es el superciclo, que ahora me imagino que es más de los minerales. Se ha quedado ahí pasmado el tema de los minerales y no hay quien saque a este gobierno de esa deficiente política, porque si es que nadie está pidiendo una minería que ensucie, sino que en los más altos niveles de medioambientales, pero se necesita impulsar eso. Por supuesto, mira, cuando tuvimos el superciclo anterior, cuando tuvimos hace 10 años precios altos, ¿ya? En ese momento aprovechamos para sacar grandes proyectos mineros y que han seguido produciendo y generando trabajo y generando divisas por toda esta década. Toromo, tenemos ahí Las Bambas, tenemos ampliación de Cerro Verde, Toromocho también, tenemos Constancia, ¿no? Varios proyectos mineros que se gestaron en este momento de altos precios hace 10 años. Ahora tenemos precios incluso mejores que los que teníamos hace 10 años y no estamos logrando lo mismo, ¿no? Después de que Quellaveco, ¿no? que termina ya construcción este año, en realidad no hay nada muy grande, muy interesante para los próximos años. Entonces, para el 2023 anticipamos una caída de 10-15% de la inversión minera, cuando en años anteriores, entre el 2010 y 2013, tuvimos incrementos de más de 100% en inversión minera, ¿ya? Aprovechando el ciclo. Entonces, esa es una gran oportunidad perdida que estamos viviendo. Muy bien, ¿y qué es lo que viene en adelante? ¿Qué se podría hacer? Porque no vemos en realidad que vayan a cambiar, que vayan a girar. Lo único que nos queda es esperar que la guerra acabe. En el contexto internacional claramente no hay mucho que podamos hacer. Yo creo además que hay que transmitir a las familias que este escenario de precios relativamente altos todavía va a continuar y hay que ser sinceros en anclar las expectativas. ¿No? Vamos a tener todavía unos meses de precios altos incluso con inflación a niveles cercanos a lo que teníamos hoy día. Eso es lo que probablemente suceda. Y para entonces, digamos, la única manera que en realidad tiene el gobierno efectiva, más allá de estos temas de corto plazo y de subsidios, de ayudar, es generar las condiciones para que pueda haber mayor contratación y mayor empleo, ¿ya? Y eso no lo estamos viendo hoy día, y eso la verdad que es sumamente lamentable, no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Sino también está pegando ya desde la parte de estabilidad política. Y muy bien, y solamente para remarcar esto, porque lo escucho tantas veces que las personas dirán, el Premier tiene razón de los oligopolios y los monopolios y todo lo que él está diciendo en estos últimos discursos. Es un imposible, o sea, no se va a poder hacer, es una mentira. Es un sinsentido, yo no veo cómo pueda ser ejecutable. Vamos a decirles hoy día a las compañías que tienen alguna posición buena en el mercado, que se cindan, que se partan, ¿no? Vamos a prohibir que alguna compañía que tiene cierto límite pueda tener más ventas. De hecho, con esto mismo, ya hay además una regulación que hemos pasado el año anterior, hemos podido implementar desde el año pasado, que es un control de fusiones, ¿ya? Es decir, cualquier empresa grande que quiera comprar, o mediano grande, que quiera comprar otra empresa de un tamaño considerable, tiene que pedirle primero permiso al INDECOPI para ver si esta fusión puede tener algún impacto sobre precios, puede tener algún impacto sobre malas prácticas, ¿ya? Entonces ya tenemos también esa regulación desde el año pasado, ¿ya? Hay una serie de herramientas que se han puesto a disposición de INDECOPI y de otras instancias para controlar los abusos,
Y entonces, si nos preocupa eso, si nos preocupan los abusos, lo que tenemos que hacer es fortalecer a estas instituciones para que puedan hacer cada vez mejor su trabajo. ¿Ya? Pero no puedes prohibir una estructura de mercado como está proponiendo el Premier. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. Eso es lo que le iba a preguntar. De repente está pidiendo algo que se asemeja a otro país, a un país desarrollado, está viendo que es mucho mejor, que todo, como todo es perfectible, entonces de algún lado habrá sacado esto, pero usted me acaba de decir que no existe. El mercado se regula solo. Que yo sepa, no hay ningún lugar del mundo en el que se aplique esa medida. Cuando haya malas prácticas competitivas, tiene que haber una autoridad responsable de identificarlas y sancionarlas, como ha venido haciendo Indecopi en varios casos. Y te decía, hay unos 11 que venían en proceso a inicios de este año. Eso tiene que seguirse haciendo, tiene que hacerse mejor, tiene que fortalecerse. Indecopi además tiene todo un proceso pendiente para fortalecer este control de fusiones del que hablábamos antes. Claro, ¿no? Cuando y las empresas además piden permiso para funcionarse. Y solamente para cerrar, en realidad tenemos la regulación y la reglamentación que pone parámetros a nuestro mercado. No es que el mercado se vaya a libre albedrío, ¿no? No, por supuesto. Y aquellos mercados en donde por la estructura, por los costos, no puede haber otras empresas, no puede haber competencia, hay organismos reguladores especializados, ¿ya? Que pueden hacer mejor su trabajo, que no deberían haber hecho esto. Esa es una discusión más interesante, ¿no? ¿Cómo hacemos que hagan mejor su trabajo? ¿Cómo los fortalecemos? Esa es la discusión interesante, pero esa es menos popular y es más difícil de hacer, ¿no? Más fácil, más popular, es decir, oye, eliminemos y prohibamos los monopolios y los oligopolios. Ese es el camino, esa es la idea populista, pero en verdad no es práctica, no es implementable. Muy bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía.